Buenas tardes, mi nombre es Yorley Torres Duarte, estoy en el grupo número 5 de la materia de ética. En este momento me encuentro en noveno semestre del programa SISBA. Las dos dilemas morales que yo voy a tratar. El primero, antes de estudiar para bibliotecología, gestión documental, estudié para ser profesora de preescolar. Yo soy técnica laboral en cuidado y enseñanza infantil y en ese entonces recuerdo mucho que yo trabajaba en un jardín haciendo pues las prácticas de mi carrera. Había una mamá que era muy de esas típicas mamás, profe, que le colaboro, profe, que le necesito, profe. Era con la profesora titular porque yo era la auxiliar. Entonces esa mamá era muy dada a la que la profesora necesitara, le llevaba que agua, que le llevaba que un postre, que le llevaba que fruta, le llevaba muchas cosas como a la profesora. Pues igual hay papitos que son como muy, digámoslo así, muy cariñosos con los profesores o le quieren enseñar como a sus hijitos que deben ser amables con los profesores. Pero algo que yo empecé a evidenciar con ese niño era que el niño era muy agresivo. Yo le decía a la profesora titular, yo le decía que el niño era muy grosero, que el niño le quería estar pegando a los otros. Y era pequeño, yo me acuerdo que tenía unos 3 años cuando en ese entonces, y el niño cuando uno, por ejemplo, los ayudaba a ir al baño, yo empecé a darme cuenta que en las piernas el niño le salían morados o tenía morados muy fuertes, o en los bracitos también tenía unos morados así muy marcados. Recuerdo tanto que una vez igual yo siempre le hacía como el comentario a la profesora, pero la profesora siempre me decía, ay no, eso es seguramente que se cayó, no, es que eso jugando se cayó y por eso es que tiene el morado. Pero pues a mí ya me estaba dando como la angustia. Yo personalmente soy mamá y en ese entonces mi hijo también tenía, digamos, unos 5 años, y yo andaba yo decía, pero si mi hijo también está como en la misma edad y sea los que golpazos, no siempre tiene los mismos morados. Algún día el niño llegó también al colegio y la profesora llegó y le dijo, la mamita esa mañana entregando el niño le dijo a la profesora que bien, que habían estado bien, pero que le había dolido un poquito la mano, que era que el niño en la casa se había caído. Efectivamente el niño llevaba la manita vendada, pero el niño llevaba la manita muy moradita y el niño iba muy delicado. Ese día el niño iba irritante, estaba llorando y la profesora lo aceptó. Y me acuerdo tanto que la mamá de ese niño ese día llegó y le dijo que le llevaba una torta para hacer un compartir para todos los niños. Y yo seguía con la espinita que yo ya le había dicho a la profesora y la profesora no hacía nada. Nunca le preguntaba a la mamá por qué el niño estaba así, por qué el niño aparecía con esos morados o con rasguños. Ella nunca le preguntaba. Entonces, en un momento dado, yo pedí una cita con la directora del jardín donde trabajábamos y ella era una señora ya mayor, pero yo le comenté, yo le dije, mire, yo soy la auxiliar de tal grupo, soy la asistente de tal profesora, pero he evidenciado tal cosa con tal estudiante y pues a mí la verdad no me parece. El niño no tenía por qué haberlo recibido la profesora este día, y además que el niño viene con la manita vendada y mire que yo he evidenciado que el niño llega con las piernas muy moradas, no sé qué. Pues la directora del jardín, ella sí tomó como cartas en el asunto y empezó a hacerle como seguimiento, pues al punto de que obviamente pues la profesora líder del grupo pues me odiaba. Eso me empezó a hacer la vida de cuadritos y fue terrible ese año de práctica, pero la directora, fue tanto el asombro, fue tanto el seguimiento que la directora del jardín puso, que la directora lo pasó por bienestar familiar. Y descubrieron con el transcurso del tiempo de que el niño era un niño muy maltratado. Bienestar entró a ese hogar y bienestar quitó el niño. Lo sacó él de ese hogar. Y yo personalmente siempre pensé que el niño era maltratado por el papá, porque el papá a veces iba a llevar al niño y el señor era supremamente serio, estricto. Mire, profesora, buenos días, tal cosa. Eso era todo lo que decía. Pero mira que ahí es donde uno a veces no puede dar todo por hecho. En el proceso se descubrió que el niño no era maltratado por el papá,
el niño era maltratado por la mamá era muy, muy, muy brusca con el niño. Esa vez que el niño tenía la manita lastimada fue porque el niño se cayó con algo que la señora y la señora como que le dio una patada, y de la patada que le dio, el niñito puso la mano y le lastimó la mano. Entonces, eso fue un dilema bastante crudo y muy real, porque uno cuando es docente, uno aprende a distinguir muchos niños, la vida de todos los niños, además que los niños son libros abiertos y ellos te cuentan todo, pero en ese momento para mí eso fue como un balance de lo que sí quería estudiar o no quería seguir con esa carrera. Y la verdad no fui capaz de superar eso, de ver cómo la profesora titular se dejaba comprar por la mamá con cosas tan fáciles, como la educación de nuestros hijos estaba como tan a la mano de alguien que ni siquiera, alguien no le ayudaba a ese niño, nadie, si yo no hubiera hablado con la coordinadora, con la directora del jardín, nadie hubiera ayudado al niño. No sé si fue bueno o malo que se lo hubieran quitado, porque yo también he escuchado muchas historias sobre bienestar familiar, pero en ese momento para mí era esa decisión: o me quedo callada y sigo alcahueteándole a la docente que no da ningún informe, o hablo y busco ayuda para el niño. Y de verdad, para mí fue una necesidad. El otro dilema que voy a hablar es un dilema que he tratado hoy en día. Trabajo en una biblioteca, entonces hemos evidenciado que muchas veces los procesos que nosotros hacemos nos volvemos demasiado técnicos. Cuando nosotros nos entregan un libro, de pronto nosotros estamos demasiado ocupados y no somos capaces, se nos olvida hacer como el debido procedimiento de entrega del material que tenemos en la mano. Días después aparece el usuario con unas multas muy grandes. Entonces es muy difícil esa sensación de que digo que fue y asumo mi culpa, porque eso me implica que mi jefe me pase un reporte a mi hoja de vida por un mal procedimiento que estoy haciendo, o me quedo callada y hago que el usuario pues pague la multa y digo que fue un mal procedimiento pero por parte del usuario. Entonces se crea ese conflicto de pesa más mi estabilidad y pesa más saber que estoy actuando bien, o dejar que el usuario se sienta inconforme y el usuario sienta que sí fue honesto en la hora de la entrega del libro. Entonces, obviamente, pues, créanme que he asumido muchos errores, y créanme que me he aguantado, pues, como el regaño de mi jefe ante esas cosas, porque no somos perfectos, y sé que muchas veces el error no es un error consciente, es un error de pronto de momento. También a veces hemos evidenciado que no es solo error de nosotros, sino también error del sistema, porque los sistemas no son perfectos. Entonces creemos que entra ahí. Pero sí, hoy día puedo decir que aplicar una teoría sobre estos dilemas es la teoría de la virtud. La virtud nos enseña que nosotros, por más necesidades que tengamos, por más que nosotros queramos desempeñarnos a futuro en nuestras profesiones, tenemos que decir que está bien y que está mal, y hacer lo correcto, implique lo que implique. Soy del concepto, de las personas que tienen el concepto de que eso se tiene que asumir, porque si tú dices una mentira ahorita, esa atrae otra mentira y atrae otra mentira, y se vuelve un círculo tan grande que después no logras frenar eso, y eso a futuro va a traer unas consecuencias mucho más graves que las que pudo en un inicio tener. De todas formas, pues acá les dejo mis 2 dilemas morales. Muchas gracias y un buen día para todos.